Bienvenidos fluidómanos. El día de hoy vengo a hablarles sobre las diferencias que hay entre la mecánica de fluidos y la dinámica de fluidos. Resulta que esto es una pregunta que surge sobre todo para aquellas personas que se están preparando en este tema. Tal vez algunos de ustedes recuerden la definición de mecánica de fluidos que les di en el video introductorio del curso de mecánica de fluidos. Pero en este caso lo que vamos a hacer es abordar de forma general las áreas o los temas que se rodean dentro de esta materia. Ustedes ya saben que el primer tema que se estudia dentro de la mecánica de fluidos son las propiedades. Esas propiedades que son la densidad, la viscosidad, la tensión superficial o la compresibilidad. Y lo interesante de estas propiedades es que cada una de ellas o en conjunto de ellas definen muchos tipos de fluidos. Por ejemplo, la viscosidad del petróleo va a ser totalmente diferente a la del agua. La densidad del aire es totalmente diferente a la del aceite. Y estas propiedades son muy importantes porque dependiendo del tipo de fluido que se esté estudiando, asimismo va a interactuar en los siguientes temas que les voy a mostrar. Bueno, el segundo tema que rodea o que está dentro de la mecánica de fluidos es la estática. Y la estática prácticamente nos dice que es cuando todas las fuerzas están en equilibrio, es decir, que la sumatoria de todas las fuerzas va a ser igual a cero. Y esto significa que no hay velocidades, no hay aceleración, no hay nada que describa un movimiento del fluido. Y esto abre las puertas a tres temas importantes. Por ejemplo, lo que es la presión hidroestática, que son las fuerzas que están relacionadas con el peso de la columna del agua o del fluido. La estabilidad, que se utiliza, por ejemplo, para que algunos cuerpos estén flotando o que estén parcialmente sumergidos o que estén completamente sumergidos. Y también la fuerza, que hace que floten esto, por ejemplo la de flotabilidad o la de empuje. Y bueno, después sigue otro tema que está dentro de la mecánica de fluidos y prácticamente uno de los más difíciles, que es la cinemática de fluidos. Y resulta que la cinemática de fluidos se encarga de estudiar el movimiento del fluido sin conocer qué lo genera. Entonces, por esa razón, cuando uno está hablando de este tema, uno primero inicia hablando sobre los enfoques eulerianos y lagrangianos. Y recordemos que estos prácticamente hacen alusión a cómo uno va a describir el movimiento. Por ejemplo, si es euleriano, pues se plantea un volumen de referencia o un volumen de control, se tiene flujos de entradas y salidas y se cuantifican. Pero si se está hablando de un enfoque lagrangiano, lo que hace es seguir las partículas que describen todo ese movimiento, donde todas las características del fluido se van a conservar. También se da una breve introducción sobre lo que son los campos de velocidades y aceleraciones de forma global y también algunas técnicas sobre esa visualización, sobre todo cuando se hablan de líneas de trayectoria, líneas de traza o líneas de corriente. Pero dentro de este tema de cinemática de fluidos, después de dar una breve introducción de todo esto, siempre hay un tema que es prácticamente el más difícil y se conoce como el teorema de transporte de Reynolds. Prácticamente este tema vendría siendo el eje principal dentro de la mecánica de fluidos, o al menos cuando se está en formación de esta área, para esos futuros ingenieros. ¿Por qué es tan importante? Bueno, el teorema de transporte de Reynolds prácticamente abre a tres ecuaciones fundamentales, prácticamente que describe toda la física mecánica en general, la que es la conservación de masa, la ecuación de conservación de energía y la ecuación de cantidad de movimiento, que también se utiliza como momento lineal o angular. Y prácticamente el estudiar estos tres temas es lo que hace que se puedan abordar en otras áreas o pequeñas que están dentro de la mecánica de fluidos o las prácticas profesionales que se llevan a cabo. Por ejemplo, si nosotros nos concentramos en la parte de estática y en la parte de las tres ecuaciones fundamentales de la mecánica de fluidos, y si tenemos noción de las propiedades o del tipo de fluido que se está utilizando, se llegan a muchas prácticas, a muchas aplicaciones. Por ejemplo, los diseños de estructuras cuando se quieren diseñar presas de contención o muros de contención que estén soportando un fluido. La hidráulica clásica, que se utiliza para hacer el diseño de tuberías o los diseños de canales. También está la parte de hidrología, que es la que se prácticamente garantiza la conservación de masa para estudiar cuerpos de agua grandes.
Y también hay algo muy interesante y es que esta también está asociada a la generación de energía. Por ejemplo, si estamos hablando de generación de energía a través de una presa, se necesita transformar lo que son la energía del fluido a energías eléctricas. Y pues todo esto tiene que garantizarse lo que es la conservación de masa, la energía y la cantidad de movimiento. Y esto es lo que prácticamente describe a un ingeniero cuando tiene estos estudios. Recuerden, por ejemplo, que si ustedes terminan de ver lo que es el curso de mecánica de fluidos, entran a otros cursos como los de hidráulica, los de hidrología o los de diseño de estructuras. Pero resulta que cuando estamos hablando dentro de la mecánica de fluidos existe otro tema, otro avance que es un poco más complejo y es la dinámica de fluidos. Sí, la dinámica de fluidos hace parte dentro de la mecánica de fluidos y esta estudia el movimiento del fluido cuando las sumatorias de fuerzas son mayores a cero. Eso significa que vamos a tener aceleraciones. Algo muy importante es que la cinemática se diferencia algo de la dinámica. En la cinemática se está estudiando es cuando el fluido se encuentra en movimiento. No se está estudiando cuáles son las fuerzas que interactúan dentro del fluido o cómo interactúan en su entorno, en todos. Mientras que acá la dinámica sí se encarga de tener muchos detalles de lo que se está estudiando en ese movimiento. Y asimismo, dependiendo de las propiedades y cómo se clasifiquen los fluidos, se abren muchísimos otros temas. Por ejemplo, hay temas donde se tiene que tener en cuenta un flujo viscoso, que va a ser totalmente diferente a un no viscoso. También se tiene en cuenta el tipo de fluido, si es newtoniano o no newtoniano. Muchos, por ejemplo, ingenieros de alimentos tienen que encargarse de los no newtonianos y de los viscosos. También se habla de compresibles y no comprensibles, que son aquellos que estudian, por ejemplo, los aviones cuando entran a una velocidad que el aire se comprime. También está lo que es laminar y turbulento cuando se estudian ríos, océanos o que las corrientes de aire son bastante turbulentas. Y también viene algo interesante y es que algunos de estos temas evolucionan en el tiempo, es decir, que son no estacionarios. Muchos de las que se ve acá en la parte cinemática de fluidos se asume que es estacionario, es decir, que no evoluciona en el tiempo. ¿Cómo se puede o dónde se ve esta aplicación de dinámica de fluidos? Bueno, en estos son unos temas un poco más complejos de lo que se tiene en esta parte de acá. Por ejemplo, los flujos ambientales, cuando se hablan de ríos, costas, océanos, aires. También se tiene para diseños de vehículos. Cuando hablo de diseños de vehículos no solo me refiero a carros, sino también a aviones. Incluso en las milicias o en los temas militares se utiliza la dinámica de fluidos para diseñar cohetes, se utiliza para diseñar balas, para diseñar algunos elementos que interactúan con el fluido o en este caso el aire. También existe una interacción entre sólido y fluido, por ejemplo cuando hay sedimento que interactúa con el río. Otro son las estructuras. En algunos casos tiene que ver con los diseños de estructuras, pero cuando estas interacciones son más complejas. Y algo muy interesante son las de biología. Por ejemplo, la sangre cuando fluye en una vena, muchas veces a nivel de conocimiento, llamémoslo de pregrado o de formación, se asume que la sangre que va en unas venas se comporta como si fuera algo de hidráulica clásica, por ejemplo, como si fuera un flujo en tubería. Pero resulta que la sangre se puede comportar como un fluido viscoso, no newtoniano, las venas se tienden a expandir o contraer, entonces eso se vuelven problemas un poco más complejos. Si nosotros comparamos estas gráficas acá, noten que por ejemplo acá estamos asumiendo que son estática, aquí estamos hablando de balances de masa, porque entra un flujo, sale otro flujo, pero en este caso la interacción va a ser muchísimo más compleja porque es el fluido que está interactuando con el sedimento, haciendo socavación. Acá es decir que se está suspendiendo el sedimento, pero a la vez el sedimento puede generar un mecanismo de retroalimentación que puede atenuar flujos turbulentos y a su vez también hay una interacción con esta columna. Entonces, prácticamente la dinámica de fluidos lo que pretende es estudiar casos más complejos con suposiciones ya menos que las que se hacen en esta área de acá. Ahora, viene una pregunta muy interesante y es
¿por qué estudiar dinámica de fluidos? ¿Por qué esto no es suficiente? ¿Por qué la cinemática de fluidos no es suficiente? ¿Y por qué se abrió capítulos de dinámica de fluidos donde cada uno de estos que ustedes están viendo acá prácticamente se puede comportar como un curso completo? Bueno, esa pregunta se las voy a responder en el próximo video. Por lo pronto, les quiero mencionar que ya estoy tratando algunos temas de dinámica de fluidos y pues en la descripción les dejo cómo pueden acceder a este curso. Por ahora nos vemos en una próxima, espero que les haya gustado y compartan. No olviden que es una de las mejores formas para apoyar este proyecto.